Buenas tardes, amigas. Bienvenidas a un jueves más. Eh, Hoy voy a estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Ginette Guinar. Les saludo desde Panamá. Nuestra querida Azu hoy se encuentra compartiendo con su familia. Así que pues me ha pedido que las acompañe en este tiempo maravilloso que nos regala el Señor. Hoy vamos a continuar con ese tema que ella empezó la semana pasada, llamadas a hacer luz. Eh, Gracias por estar aquí. Gracias a todas las que posteriormente van a ver esta grabación. Y vamos a empezar haciendo una oración para ponernos en manos de nuestro amado Padre, para que su Santo Espíritu nos guíe durante este tiempo. Amado Padre, Espíritu Santo y Señor Jesús, en este hermoso momento que tú has escogido para que compartamos juntas este tiempo contigo, primeramente quiero darte gracias. Gracias por la oportunidad de compartir, gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias por este tiempo que con amor has seleccionado, has separado para nosotras, eh, para que podamos aprender un poco más de ti. Santo Espíritu, guíanos, llénanos de sabiduría y de entendimiento para que cada palabra que hoy compartamos, para que el mensaje que hoy pondrás en nosotras a través de mis labios sea poderoso, Señor, sea restaurador, sea sanador y sea liberador, Señor. Y sobre todo salgamos después de esta hora con el corazón lleno de gozo y de ese deseo inmenso de seguir sirviéndote, de seguir buscándote y de seguir siendo luz para el mundo. Amén. Bueno, chicas, eh, llamadas a ser luz. Rápidamente empecé a leer, empecé a recordar algunas cosas y me llama mucho la atención el versículo con el que voy a empezar, que está en Efesios 5:8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de luz. Esto es Efesios 5:8, nueva traducción viviente. Y saben, hace unos 9 años aproximadamente, yo podría decir que conocí al Señor como, como realmente mi Señor. Conocí a Dios. Crecí en un hogar donde siempre se habló de Dios, siempre hablé con Dios, siempre me comuniqué con Él y siempre supe que estaba allí. Sin embargo, para mí era un Dios castigador, distante y, y que no se parecía en nada a un papá. Era como un señor regañón que estaba allí viendo que yo hacía mal para castigarme, porque eso era lo que me decía. Y Y viendo este tema de la luz, llamadas a hacer la luz, y luego de leer este versículo, antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz. Saben, me pongo a pensar y definitivamente estar en la oscuridad es algo que suena tenebroso, algo que suena como feíto. Pero sí, esta que está aquí vivía en la oscuridad. Yo, a pesar de ser una niña inquieta, extrovertida, porque siempre he sido muy de hacer amigos, de conversar, no me puedo quedar callada, no me puedo quedar quieta, siempre busco relacionarme con las personas y demás, ocultaba detrás de esa manera de ser o de ese actuar impulsivo o inquieto, una niña tímida, una niña asustada, producto de haber crecido en un hogar disfuncional, un hogar donde papá
producto del adulterio, se separó de nosotros, eh, empezó a poner distancia, empezó a tratarme mal. Yo soy la mayor de cuatro hermanos y empezó a, a poner esa distancia. Dejó de ser amoroso, dejó de ser un papá que compartía conmigo, un papá chévere, y, y yo no entendía qué pasaba. Y recuerdo que en esos tiempos de niña, yo me arrodillaba, porque siempre oraba arrodillada, me gusta arrodillarme y dirigirme a Papá Dios de rodillas. Y yo me arrodillaba y le hablaba a Dios, pero sentía que algo en mí estaba mal, que yo no había hecho las cosas de la manera correcta o que me había portado mal y por eso pues mi papá se estaba alejando de mí. ¿Y qué pasó? Me fui convirtiendo en una niña opaca, en una niña que mostraba algo en la escuela, era de una manera, era de la manera que todos querían que fuera y buscaba ese reconocimiento constante, ese aplauso constante, pues obviamente tratando de captar la atención de ese papá ausente. Y en ese afán de captar la atención, en ese afán de buscar ganarme ese amor que sentía yo que había perdido por parte de mi papá, me fui enmoheciendo, me fui como cuando tenemos una olla o un sartén y lo usamos, cocinamos y lo usamos y se ensucia por fuera y se le va haciendo una capita oscura, una capita que va afeando la olla o el sartén y que, y que empezamos a lavar, y- pero no le sale completa y tenemos que esforzarnos para sacar esa mugre y un día nos esforzamos un poquito y sacamos un poquito, pero al día siguiente ya no tenemos tiempo o no tengo el ánimo y lo lavo ahí rapidito y no termina de salir esa mugre, pues así estaba yo. Cada día me iba recubriendo de esa suciedad, de de ese miedo, de ese resentimiento, de esa angustia, de ese odio que durante mucho tiempo albergué en mi corazón y que debo reconocer que yo me acostumbré. Y saben, tristemente en algún momento me di cuenta de que yo vivía a gusto con eso que había en mi corazón, con ese resentimiento, con ese odio, con esa angustia. Y me fui metiendo en esa oscuridad. Definitivamente me fui metiendo en esa oscuridad y aprendí a vivir en esa oscuridad. Y saben, cuando yo iba a la iglesia, porque desde muy chiquita empecé a ir y empecé a ir con mi nana y después empecé a ir solita, eh, yo escuchaba una canción que decía que, que Dios no escuchaba mi oración si yo no me había reconciliado. Y a mí me daba como una cosita cada vez que yo escuchaba eso, sin saber exactamente a qué se refería eso de que si yo no me había reconciliado, porque yo sentía que yo no andaba peleando con nadie, eh, pero a mí me daba una cosita. Yo sentía algo, había algo ahí en mi corazón que se movía y que yo no terminaba de entender. Me hice adulta, ya con un corazón realmente endurecido, odiando a mi padre, odiando a mucha gente. Eh, Ahora me doy cuenta que era una chica que con facilidad los demás le caían mal. Yo era como rapidita para mirar e identificar cositas en los demás que a mí no me gustaban. Producto, por supuesto, de lo que había en mi corazón. Am, a medida que pasaba el tiempo, eh, no solamente era una joven mujer amargadita, peleona,
gritona, igualada, que le faltaba el respeto a cualquiera, sino que también era muy enfermiza y vivía con constantes dolores de cabeza. Esta situación, por supuesto, el estar enfermo, el no sentirte a gusto, hace que pues cada día te sientas más mal. Sin embargo, yo pensaba que, que yo era una buena persona, que, que yo era buenecita, que yo era la víctima del mundo, que yo hacía todo bien y los demás estaban contra mí, que todos estaban equivocados, menos yo. Yo era la dueña de la verdad absoluta. Seguía metida en, en esa oscuridad. Y saben que ahora me doy cuenta que la oscuridad es esa acumulación de cositas, digo yo, de cositas que son esos pecados, esas cositas que hacemos, que de repente, si los otros las hacen, ¿por qué no las puedo hacer yo? Esas, esas situaciones que, que causan daño a los demás, que hieren corazones, que dañan relaciones, pero que hago o que hacía como, como a sabiendas y que me causaba como un fresquito, como mm, me salí con la mía, le hice pasar un mal rato, lo indispuse o la indispuse y eso me daba como ese fresquito, como que bien. Si yo no me siento eh, bien o yo no lo hago perfecto o a mí no me dan el reconocimiento, a los demás tampoco. Todo eso producto de ese corazón tan dañado. Quiero decirles que, era de aquellas que juzgaba duramente a los demás, que murmuraba, em, que indisponía a alguien si tocaba hacerlo, pero siempre con mi cara de santurrona y con mi actitud de santurrona. Qué feo. Y vivía pues en esa oscuridad, oscuridad que me llevó incluso a una depresión muy, muy profunda, a varios intentos de suicidio, a, a odiar mi vida, a no querer vivir, a no querer relacionarme con las personas y todo producto de lo que había en mi corazón, de, de, de un abandono, de una separación con mi papá que yo no terminaba de entender y que realmente no me explicaron y que no atendí en su momento. Y eso fue como tal vez esa bola de nieve que fue creciendo y creciendo cada vez más. Cuando hace alrededor de 9 años, finalmente eh, tengo este encuentro con Jesús y empiezo a tener una relación personal con Jesús, empiezo a conocerlo, porque a todas estas quiero decirles que yo estudié en una escuela católica, en una escuela de monjas. Eh, Iba a misa todos los días, leía la Biblia todos los días, pero había muchas cosas que no entendía. Las leía como cualquier texto, pero yo no entendía lo que realmente decía allí. Incluso era de las personas que conversaban con Dios. Yo llegaba a mi escuela y les estoy hablando de que tenía 13 o 14 años. Como llegaba muy temprano, me iba a la capilla y me sentaba a conversar con Dios. En lugar de irme a conversar con mis compañeritos, yo me iba y me sentaba a hablar con Dios en la capilla. Así que yo conocía muy bien a Dios, pero tenía una idea tan distorsionada de lo que era la relación con Él y de lo que era Él para mí y para el mundo. Entonces, cuando empiezo esta relación personal con Jesús, debo decirles que al principio se sintió súper chévere porque era como un despertar, era como
empezar a descubrir muchas cosas, hubo mucha revelación, empecé a entender muchas cosas en la Biblia, empecé a leer y a entender, y en ese andar y en ese entender, pues también vinieron, como les dije, revelaciones. Am, por ejemplo, me hablaron del perdón, como muchas personas me habían hablado del perdón, pero mm, el Señor hizo que yo buscara orar cada mañana y que empezara a pedirle un corazón perdonador. Yo ni siquiera sabía lo que estaba pidiendo, pero empecé a pedir un corazón perdonador. Em, yo no me sabía ningún versículo, yo no sabía exactamente en dónde encontrar nada en la Biblia, pero hay cosas que había leído y que venían a mi mente, cosas que probablemente en alguna tarea en la escuela había hecho algún día y venían a mi mente. Y además empecé a relacionarme con personas eh, que también estaban en este camino de entablar una relación personal con Jesús. Entonces, empecé a cambiar lo que escuchaba y lo que veía. Yo no solía escuchar alabanzas, las rechazaba. Incluso en la iglesia, a mí me gustaba cantar, pero había canciones que yo no quería cantar porque me hacían llorar. Y a mí no me gustaba que las personas me vieran llorar porque eso era una evidencia de debilidad y a mí no me gustaba mostrarme débil ante nadie. Así que cuando empiezo a escuchar alabanzas, lloraba y lloraba como, como una loquita, como esta mujer, porque, o sea, yo pensaba, los demás probablemente sí estaban entendiendo, pero yo no entendía. Obviamente eso para mí fue como esa agua viva que empezaba a lavar mi corazón y para que entrara ese fuego del Espíritu Santo en mí y se marcara ahí en mi corazón esa palabra del Señor. Pero yo no lo entendía y lloraba cada vez que escuchaba una alabanza o cada vez que cantaba y empecé a soltar y, y dejar de pensar en quien me estaba viendo y a vivir y a sentir esa transformación en mí. Yo quiero decirles que al poco tiempo, a través de esas revelaciones que fui teniendo mientras leía la Biblia y mientras oraba y pedía un corazón perdonador, empecé a darme cuenta del bichito que era, de lo maluquita que era de todas las veces que me había comportado como una víctima y como una santurrona. Em, pronto conocí a Asu y a don Enrique. mm, y desde el principio a mí ellos me impactaron muchísimo, me impresionaron muchísimo por sus testimonios, por esa forma tan dulce de hablar. Y una cosa que años después entendí es que, o que pude, no solo entendí, sino que pude manifestar o expresar, es esa dulzura que hay en sus ojos. Yo, pues no tengo tantos años de conocerlos, pero tengo algunos años de conocerlos y de seguirlos y escucharlos. Y si hay una cosa que siempre he visto en ellos, es que cuando los veo a los ojos, lo que veo es amor. Entonces, ahora lo puedo definir, pero cuando los conocí, como era algo a lo que yo no estaba acostumbrada y que no lograba identificar, no sabía bien qué era, pero yo estaba hipnotizada. Yo quería escuchar todos sus mensajes, eh, ir a todos los lugares donde se presentaban y recuerdo que en alguna ocasión Romy dijo que ella se les pegó como una garrapata. Yo no podía pegármele a ellos porque pues obviamente no vivo en el mismo lugar, pero cada vez que venían a Panamá yo estaba ahí. Mi esposo y yo estábamos ahí, escuchando y nutriéndonos.
Y, y, y en los primeros días, yo le dije una vez a mi esposo, yo quiero hacer lo que ellos hacen, sin saber lo que estaba diciendo y sin saber lo que estaba pidiendo. Pero allí iba mi corazón transformándose, allí iba lavándose y, y poco a poco iba entrando esa luz de la que habla Efesios 5:8. Antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Y saben, es impresionante lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Cuando empezamos, cuando nos dejamos lavar ese corazón, cuando lo abrimos, cuando, cuando le, cuando le contamos todo aquello que hay en nuestro corazón o que había en mi corazón sin disimular ni maquillar nada. Porque si hay algo difícil de hacer es hablar de mis faltas. Yo no sé a ustedes, pero a mí me cuesta mucho y me costó muchísimo hablar de mis errores, de mis faltas, de, de mis pecados, confesarlos, decirlos en voz alta, escucharme decirlos, porque lo que salía de mi boca cada vez que confesaba no era agradable. Y yo siempre cuento que yo quería empezar a leer la Biblia y no sabía por dónde. Y justamente escuché algún mensaje de don Enrique y él hablaba de que él empezó a leer proverbios. Y yo dije, bueno, y él explicaba, son 31 proverbios y uno cada día. Y yo, aquí es, vamos por proverbios. Y miren cuán dañado, cuán oscuro estaba mi corazón, cuán duro estaba mi corazón, que cuando yo empiezo a leer proverbios, yo marcaba las cositas, las frasecitas que yo consideraba que podía ver en los demás, no que veía en mí, no, 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 no. Lo que podía ver en los demás, para de manera espiritual e intelectual iría a enfrentarme a las personas y decirles, pero es que tú eres tal cosa, porque esa era mi idea, o sea, mi corazón no andaba nada bien, ¿ah? Y recuerdo que hay tres cosas, dice Proverbios, y lo voy a, a decir en mis palabras porque yo no me cuesta todavía aprenderme de memoria, pero hay tres cosas que aborrece el Señor, entonces luego dice que son cuatro. Y la mirada altiva, el orgullo, la soberbia, y yo anoté las palabritas. Yo tengo una agenda así gorda donde empecé a escribir cada vez que leí. A mí me gusta escribir. Cuando leo algo me gusta escribir. Y yo empecé a escribir y puse las palabras orgullo, soberbia, arrogancia. Y las busqué en el diccionario porque yo dije, yo tengo que saberme la definición de estas palabras para poder ubicar quién es orgulloso, soberbio, arrogante y así hacérselo saber. Y de verdad que yo les tengo que decir que cuando busqué los significados en el diccionario, ¿no? Ni crean que me fui a buscarlo en un diccionario teológico, nada de eso, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Yo estaba sola, porque estaba en mi momento de oración. Y a mí se me puso la cara caliente, de lo roja que me puse, de la vergüenza que me dio. Porque en cada definición me veía yo. Era yo la que estaba allí. Eh, y fue duro reconocer que la arrogante, que la soberbia, que la orgullosa era yo. Y que además también miraba con altivez a los demás. Y yo era de aquellas mujeres que decían, es que nadie es más que nadie. Tú no eres más que yo, ni yo soy más que tú, todos somos iguales. Pero muy adentro de mí yo sentía
que intelectualmente yo era superior a los demás, que, que yo tenía habilidades y capacidades que me hacían superior a los demás. Y yo, pues, eso me lo guardaba, pero eso estaba ahí en mi corazón, era un sentimiento que yo tenía. Entonces, el Señor me expuso, o sea, me desnudó por completo, uf, me, me puso en evidencia, pero en privado, él y yo. Y no me quedó otra cosa que llorar y pedir perdón y empezar ese camino de transformación, ese camino de ver hacia adentro, de señalarme yo, de ver que había mal en mí. Y es muy duro porque yo estaba muy acostumbradita a señalar, como les dije, a criticar, a encontrar los defectos en las personas, pero nunca me los encontraba. Y justamente hace un par de días yo hablaba con mi esposo y le decía, eh, yo me acuerdo que cuando nosotros nos casamos, tú me decías a mí, oye, tú es que suenas muy antipática, no hables así. Y yo aquí aquí en Panamá nosotros decimos, no sé, en el resto del mundo, pero nosotros decimos una frase, no le paraba bolas, o sea, no le hago caso. Y yo no le hacía caso, yo no le paraba bolas a mi esposo. Él me decía, no, es que suenas antipática. Y yo pensaba, pero dentro, estás loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve? O le hacía una grosería, porque es que yo era especialista en la grosería. Y, y hoy en día yo les puedo decir que cuando mi esposo me dice una cosita, oye, sonaste feo, baja el tono, mira cómo hablas, fuiste grosera, escúchate, o me dice, te estás escuchando. Ahora yo me quedo calladita y me voy a mi lugar de oración o ahí rapidito empiezo a orar y a pensar en lo que hice o lo que dije. Aprendí a prestar atención a lo que pienso. Otra cosa que yo hacía mucho era que me creaba unas conversaciones en mi cabeza. Me armaba un tema ahí solita, iba armando una cosa que ni siquiera era una película, era una conversación eh, y un rollo que cuando terminaba y me daba cuenta ya tenía un problema con quien yo estaba, con la persona con la que yo estaba pensando y Dios guarde que la viera, porque aquello era que la rellenaba. ¿Y a quién le hacía daño? A mi corazón. Y seguía ah, enmugreciendo y oscureciendo. Pero como les contaba, empecé esta relación personal con Jesús. Y tanto oré y tanto le pedí a Dios que me diera un corazón perdonador, que incluso en algún momento el Señor me mostró que cuando yo hablaba mal de mi papá o cuando yo era grosera o cuando le dejé de hablar o durante todas las veces que yo manifestaba ese odio profundo que sentía hacia él, no solamente me hería mi corazón, porque mi papá ni siquiera se enteraba, sino que hería el corazón de mi madre y hería el corazón de Dios. Hería el corazón de mi madre porque mi madre escogió con quién casarse y con quién traerme al mundo. Entonces, yo ponía, no solamente cuestionaba la bendición de Dios que hubo en ese matrimonio, porque Dios eh, bendijo el matrimonio de mis padres y permitió que nosotros, mis hermanos y yo, viniéramos a este mundo, sino que también cuestionaba la decisión de mi mamá de haber escogido a mi papá. Y saben que en ese momento entendí que cada vez que yo emitía palabras duras hacia mi padre, estuviera él o no presente, hería el corazón de mi madre de alguna manera. Y también hería el corazón de Dios. Y eso sí que me dolió. Uf, ustedes no tienen idea cuánto lloraba cuando entendí el alcance
que tenían mis palabras, mis sentimientos y ese odio inmenso que yo cargaba, además de todas las enfermedades que yo andaba arrastrando y aquella cara que siempre estaba marchita, aquel cuerpo que siempre estaba cansado, aquella mujer a quienes sus hermanos le decían loca, mi esposo y mis hermanos me decían la loca. Se puede imaginar cómo era yo. Eh, y estaba ahí metida en esa tremenda oscuridad. Pero empecé poco a poco a ver esa luz. Y en ese momento, como les decía, que finalmente mis oraciones empezaron a traer esos resultados. Es cuando me doy cuenta de que era momento de pedir perdón. Y, y yo tuve ese momento con mi papá, después de más de 15 años de no hablarle, de ni siquiera determinarlo, yo me lo podía encontrar en la calle y lo ignoraba. Yo lo fui a ver, eh, le pedí perdón y le dije que lo perdonaba. No hubo necesidad de contarle porque lo quería perdonar o las cosas que me había hecho o que yo sentía que me había hecho. Nada de eso, simplemente hubo ese momento de perdón. Y yo quiero decirles que a partir de ese momento empezó a ver luz en mi vida, realmente y por primera vez. Esa luz que los demás notan, que los demás sienten, porque te lo dicen. Y a mí me decían, por ejemplo, en mi trabajo, empezaron a decirme, pero Ginette, ¿pero tú qué haces? Y, y yo, ¿pero cómo así? ¿Qué haces que tú caminas y cuando caminas parece que vas flotando? Porque no importa el trabajo que tú tienes, no importa la carga que tienes, tú todos los días estás feliz, siempre tienes una palabra agradable. Incluso mis compañeros, mi oficina estaba, se subía una escalera y mi oficina estaba justo cuando terminabas de subir la escalera. Y mis compañeros en las mañanas subían la escalera, mi puerta siempre estaba abierta, y ellos subían a sus distintos lugares, a sus oficinas o a sus puestos, y pasaban a mi oficina a que yo los abrazara. Pasaban a saludarme y a darme un abrazo, pero yo sé que buscaban ese abrazo, no ese abrazo de los muchachitos cuando quieren andar abrazando a una muchacha que les gusta, no, ese abrazo cariñoso, ese abrazo de que te energiza para empezar el día. Y cuando terminaba el día, otra vez pasaban por mi oficina a abrazarme, a buscar ese abrazo y ese saludo o esa despedida. Entonces, había momentos incluso en que mi oficina se me llenaba, tenía 4 o 5 compañeros en la mañana que venían a que yo los abrazara y los saludara. Entonces, eso no lo hice yo. Eso yo no me puedo engañar pensando en que, lo que pasa es que yo soy Ginette, la más chévere y la que da los mejores abrazos. No, 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 no. Yo entendí que eso es lo que Jesús dentro de mí empezó a hacer. Una vez que yo le di esa oportunidad, esa vez que yo dije, me rindo y ven, toma, tómame y haz lo que tú quieras conmigo, pero yo ya no quiero seguir esta vida. Entonces, y lo dejé entrar y empezó, ese cambio empezó a notarse eh, y empecé realmente a irradiar esa luz. Pero viene una cosa muy importante y es que a medida que vamos avanzando en este caminar y en lo personal, a medida que voy avanzando en este caminar, muchas veces a mí se me olvida que no soy yo, sino Jesús. Y yo no puedo venir aquí a mentirles y decirles que todo el tiempo yo ando así flotando, porque yo tengo, como, como me imagino que tendrán ustedes en algún momento, menos que yo, pero que tendrán mis momentos en los que se me, se me vuela la paloma, ¿verdad? Que se me olvida y que quiero volver a hacerme esas conversaciones mentales locas que me distraen o, o que empiezo a mirar feo o que empiezo a murmurar. Pero ¿saben una cosa?
en todas las ocasiones me doy cuenta que ocurre algo y es que empiezo a pensar en lo que estoy pensando y empiezo a llevar mis pensamientos a Jesús, a los pies de Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo que vive en mí. No, no es que ahora Ginette es la que está más pendiente de lo que piensa y por eso es que ella lleva sus pensamientos a los pies de Cristo. No, 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 no. Eso es el Espíritu Santo que vive en mí, eh, al que yo alimento cada día con mi oración, con mi lectura de la Biblia, con ese tiempo que dedico a mis devocionales, con ese cuidado que procuro darle a mi corazón. Entonces, me doy cuenta de que estoy pensando mucho en una situación y inmediatamente me lo digo y me lo digo en voz alta para que me dé vergüenza. Ya estás otra vez con la misma cosita, ya estás otra vez pensando cosas que no tienes que pensar. Señor, perdóname, Señor, ayúdame y me voy y pongo mis rodillas en el suelo y entrego esos pensamientos. Cuando empiezo a murmurar, uff, ustedes no saben lo que a mí me cuesta controlar esta lengua. Mm. Y eso es una cosa que le pido a Dios todos los días. Manténme esta lengua con esta boca cerrada y por favor, es más, si me la tengo que morder, Espíritu Santo, yo te doy permiso de que me la muerda para que me calle, porque es que es muy fácil soltar palabras, es muy fácil hacer comentarios, es muy fácil um, murmurar, es muy fácil. Y saben una cosa, la murmuración daña, la murmuración lastima, golpea muchísimo. Y lo más, y lo más triste de la palabra dicha es que una vez que la decimos, ya no la podemos recoger, ya salió. Y yo tengo el poder, porque lo dice la Biblia, de que mis palabras sean portadoras de vida o sean portadoras de muerte. Y también es algo que le pido a Dios cada día, que las palabras que salgan de mi boca sean palabras de vida. Se me sale una que otra de muerte, se los tengo que decir con toda honestidad, se me sale. Feo, feo, pero no les voy a mentir, ¿verdad? Pero procuro que sean palabras que edifiquen, palabras de vida. Y es difícil estar pendiente y que los ojitos no se me desvíen de donde tengo que estar enfocada. Después de mucho tiempo de estar, de mantener esta relación, de cada día venir a orar, de cada día estar allí pegada de Dios, hace algún tiempo empecé a desviar mi mirada. Me empezó a costar el levantarme temprano a orar. Empecé a hacer otras cosas. Empecé a enfocarme en el trabajo, a enfocarme en la casa, en las labores del hogar, que si en el jardín, que si en una cosa. Leía, pero no estaba dedicando el tiempo que tenía que dedicarle al Señor. Y, y cada vez que iba con esos golpes de pecho, sintiéndome mal, sintiéndome no digna de la presencia del Señor. Y, y hace unos poquitos días, mientras lavaba platos y escuchaba una alabanza, esta alabanza me recordó que la fidelidad de Dios, la misericordia y la gracia de Él no me abandonan jamás, que yo soy la que mira para izquierda o para derecha, yo soy la que se entretiene, yo soy la que va para otro lado, pero Él siempre está. Y fue tan sencillo como otra vez ir a sus pies de rodillas y hablar, no pensar, decirlo con voz audible, cómo me sentía y cómo quería que otra vez llenara mi corazón. Volví a pedir ser luz y, y me llaman. Y me llaman hoy y me piden, bueno, me escriben hoy y me piden que comparta con ustedes y yo estaba que me moría de susto y las manos me empezaron a
sudar y empecé a temblar, pero saben que entendí que para hacer luz tengo que ir sin vergüenza, sin miedo y contarle a los demás lo que Dios hace en mí, lo que esa relación con Jesús provoca en mí, que este gozo que yo siento a pesar de cualquier situación, porque es que las situaciones complicadas están, es producto de esa constancia de Él para conmigo, de esa fidelidad que, que Él nunca, jamás va a poner en duda o va a quitar y, y que es la única manera de ir y seguir siendo luz. Entonces, es importante recordar que ser luz no es decir, no es hablar palabras bonitas que entran por un oído y salen por el otro. Ser luz es más allá, ser luz es ser congruente. Y desde que conozco a Jesús y de la forma como lo conozco y tengo esta relación personal con Él, siempre le pido ser congruente, que mis palabras y mis acciones sean congruentes, que yo no diga una cosa que los demás no vean que yo estoy haciendo. Porque ¿de qué me sirve, verdad? ¿De qué me sirve ir y decir o decirles a ustedes todo lo que les estoy diciendo y el día que vengan a la metamorfosis y me vean una loquilla que no hace nada similar a lo que está diciendo o que no irradia ningún tipo de luz, sino que es solo oscuridad? Entonces, es importante siempre, siempre que nuestras palabras sean congruentes con lo que hacemos. Y eso esa es una de las cosas, una de esas metas hacia donde voy. Siempre tratar de hacer las cosas como para el Señor y conforme a lo que Él quiere. La única manera de saber que estoy haciendo las cosas conforme a como Dios lo quiere es sumergiéndome en su palabra, es leyendo día a día la Biblia. Eh, Hace 2 años, por primera vez, leí la Biblia completa y, y yo soy una mujer feliz y orgullosa de saberme lectora de la Biblia, de que cada día leo, aunque sea un fragmento muy pequeño, pero leo, porque eso es mi alimento, es la forma de que yo pueda llevar esa luz que el Señor me pide que lo haga. Si una antorcha está apagada, no sirve de nada. Hay otro versículo en Mateo, dos versículos, Mateo 5, 14 al 16, que dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Y cuando yo leía este versículo o este pasaje, pensaba, cuán poderosa es la luz. Porque usted puede estar en una habitación grande, muy oscura, puede estar muy oscura, pero con una pequeña luz que usted encienda dentro de esa habitación, eso inunda inmediatamente la oscuridad y sobresale en esa oscuridad. Así es la luz de Jesús y así nos quiere Jesús. Independientemente de lo oscuro que esté el mundo, de lo oscuro que esté nuestro entorno, siempre una mujer de Dios, a donde llegue, va a causar ese efecto. Esa luz que hay dentro de nosotros va a llenar todo el lugar. Y cada vez que yo leía este pasaje o que escuchaba que lo leían, quiero que sepan que lo que viene a mi mente es que si yo prendo una luz, una lámpara, y yo le pongo una canasta encima, la canasta se va a quemar. Es lo que yo siempre he pensado. ¿Por qué? Ahora lo puedo interpretar.
Y es que la luz de Jesús que vive en nosotros no puede ser tapada por nada, no puede ser cubierta por nada. Nadie nos puede quitar esa luz a menos que nosotros lo permitamos. Entonces, hay que seguir ese camino de esa dedicación a la palabra de Dios, esa oración constante, esa lectura y ese llevar el mensaje a los demás, siempre buscando alimentar el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Cómo se alimenta el Espíritu Santo? Para mí el Espíritu Santo se alimenta a través de la lectura diaria, esa lectura de la Biblia y esas acciones que yo ejecuto conforme a lo que me dice mi Padre en esa palabra que nos dejó como manual de vida. Dice, espérenme que por aquí tengo, lo anoté porque como ya yo les dije, a mí me cuesta aprendérmelas de memoria, los versículos, pero dice Jesús, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Ven, facilito, si seguimos a Jesús, vamos a tener esa luz que lleva a la vida. Siguiendo a Jesús tenemos esa luz. Leyendo la palabra diariamente, alimentamos a nuestro espíritu y somos capaces entonces de seguir brillando. Hoy yo les quisiera decir que aquella oscuridad, aquella costra fea que había sobre mí, ha sido pulida. Y no es ese pulir o ese pulido que hace Dios en nosotros, no es sencillo, no es fácil. Justamente ayer terminé un devocional que decía que los diamantes en su origen son una piedra fea, mm, oscura, que se colocan en una pieza de metal y gira alrededor de ellas otra pieza de metal muy dura a la que se le pone polvo de diamante, porque es la única sustancia que es tan dura que es capaz de pulir ese diamante para ir haciendo esos cortes especiales que después reflejan luz. Y una piedra que probablemente puede ser muy grande, después de tanto pulir, queda en una piedra más pequeña. Es decir, somos unas mujeres grandes que vamos siendo pulidas, que vamos siendo tratadas por el Señor para hacernos chiquitas. Porque entre más chiquitas somos, como un diamante, más luz somos capaces de dar. Cuando nos hacemos chiquitas es cuando nos hacemos humildes, cuando nos hacemos conscientes de quienes están a nuestro alrededor, cuando entendemos que no somos nosotras, sino quien vive dentro de nosotros, quien vale la pena mostrar a los demás. Y si esa piedra fea y grande se puede convertir en una piedra pequeña después de mucho trabajo, de mucho pulir. Asimismo, nosotras podemos convertirnos en esa piedra fina, pequeña, con muchos cortes, con muchas cicatrices, digo yo. Pero cada una de ellas irradia luz con mucha fuerza, porque ese ha sido un trabajo que ha hecho Dios especialmente con nosotros. Yo quiero decirles que a pesar de todas las situaciones difíciles que tú y yo hemos tenido en la vida y que probablemente vamos a seguir teniendo, porque acuérdense que la Biblia nos dice que cada día que la vida va a tener aflicciones. No nos han dicho que no, nos los dejaron escrito para que estemos claras de que vamos a tener aflicciones. Pero yo les quiero decir que en lo personal,
cada aflicción que he tenido, cada prueba que he tenido, hoy les puedo decir que Dios ha sido gentil y amoroso conmigo. Me ha llevado a través de esos desiertos, me ha llevado a través de esas pruebas con amor. No me ha dejado sola y ha tratado de pulirme, y aunque a veces ha sido un poco doloroso, el resultado siempre ha sido bueno, siempre ha sido agradable. Y hoy yo les puedo decir que de ninguna manera yo regresaría a ese lugar oscuro de donde el Señor me sacó. Por eso cada vez que me estoy haciendo una película o que empiezo a murmurar o que empiezo a torcer los ojos o que empiezo a ver faltas en los demás y no en mí, a quien corro de una vez es a los pies de Jesús, porque de ninguna manera quiero regresar a ese lugar oscuro, a ese lugar frío, a ese lugar feo. A mí me gusta el lugar en donde Dios me ha puesto. A mí me gusta el lugar a donde Dios me ha traído. Yo hace poco le decía a Dios, no importa todo lo que yo pasé antes. Si yo tuviera la oportunidad de escoger, yo no conozco otra vida más que la que yo he tenido, pero yo estoy segura que con gusto lo volvería a hacer si llego otra vez a este lugar, a esta posición, a estar a los pies de Cristo y a saber que Él es mi verdad, es mi camino y es quien me ama. Yo quiero preguntarles, um, ¿será que las personas que nos rodean están viendo la luz de Jesús en nosotras? Les quiero dejar esa pregunta. Y también les quiero dejar esta otra pregunta. ¿Qué diría Jesús hoy si nos sentáramos, si llegáramos al cielo y nos sentáramos con Él? A mí me gustaría que Él me dijera, cuando yo miraba allá en Volcán, yo vivo en un pueblo que se llama Volcán, para quienes están fuera de Panamá, allá en Volcán yo siempre veía una lucecita y yo sabía que eras tú. Eh, Eso sería realmente lindo. Y hoy yo quiero que hagamos una oración chiquitita para terminar, eh, dejándoles esa interrogante para que ustedes se la contesten, de si las personas a nuestro alrededor están viendo esa luz de Cristo en nosotros. Y no pasa nada si descubrimos que no la están viendo, porque adivinen, Dios está siempre allí, Jesús está siempre allí, el Espíritu Santo, esperando, porque es solamente un tema de volver, de regresar, de volver a poner los pies, de volver a poner las rodillas, de volver a pedirle. Él siempre está ahí a la espera, Él siempre nos perdona, Él siempre hace un borrón y cuenta nueva, Él siempre nos da una nueva oportunidad. Así que si la respuesta es no, no estoy irradiando esa luz, o tal vez los que están a mi alrededor no la están viendo, no se preocupen. Mírenlo como una oportunidad de volver a acercarse a Jesús y hacerlo de la manera correcta. Entonces, eh, quiero darles las gracias por acompañarme en este tiempo. Yo pensé que me iba a quedar como cortita y que me iba a sobrar un montón de tiempo, pero miren, estamos justo, y entonces muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por estar, y, y sobre todo por decirle sí a Jesús, independientemente de lo pecadoras, de lo humanas que somos. Eh, no lo olviden, Él siempre está allí. Entonces, amado Jesús, tú eres la luz del mundo. Ayúdanos a nosotras a alumbrar como tú alumbras. Llénanos del fuego de tu Espíritu Santo
para que ardiendo en ti alumbremos este mundo y lo llenemos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias chicas. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan linda tarde y linda semana. Besos.